Muy buenos días, ¿cómo están amigos, hermanos? Hoy me tocó a mí, Melquisedec, darles la predicación del día de hoy, domingo 5 de septiembre. Iba a decir 5 de mayo, 5 de septiembre. Espero que hoy estén bien, que hayan disfrutado su semana de trabajo, que se hayan divertido, que hayan tenido experiencias con Dios. Ahorita los tiempos que vivimos pues son duros pero agradables porque podemos ver la presencia de Dios con nosotros, podemos disfrutarla de una manera diferente. Pues bueno, sin más ni menos me gustaría orar para iniciar nuestra enseñanza de hoy. Papi Dios, te doy gracias que hoy tu presencia nos va a dirigir. Mi Dios, no tenemos miedo a lo que venga, Dios. También nos has llamado a ser prudentes, a ser personas, Señor Jesús, que podamos ser sabios en tomar las decisiones, Dios. Bendigo a nuestras hermanas que salieron positivos, Señor. Hablo salud a Marta, a Mili. Yo las bendigo. Señor, te pido que les des fuerza, que les des, Señor Jesús, que puedan sentir tu paz en este día, en el nombre de Jesús. Y mi Dios, también tenemos conocidos que han sido afectados por este virus. Te pido que tu presencia los acompañe. Te doy gracias por los que se han enfermado, Señor, se han afectado, pero han salido, Dios. Que ellos puedan dar testimonio de tu amor. En el nombre de Jesús, amén. Pues sin ni más ni menos vamos a comenzar nuestra enseñanza de hoy. Como ya vieron, hoy vamos a hablar del rey Uzías. Y luego traigo su marquita porque resulta que se llama Azarías. Ya ven las personas famosas como se quieren, ¿no? Uzías, que era su nombre artístico, es el mismo que Azarías, que viene siendo su nombre de verdad, como yo, Melquisedec. Muchos me llaman Melqui y otros ni siquiera pueden decir mi nombre. Pero de igual manera, pues me ponen sus apodos. Bueno, este era Uzías. ¿Quién era este rey? ¿Por qué vamos a hablar de él? Porque la verdad, su vida fue muy interesante. ¿A quién no le gustaría ser rey a los 16 años? A ver ustedes, muchachos que me están escuchando, todos esos adolescentes que no les gusta que les mande sus papás, ¿no quisieran ser ya reyes? Vamos a ponernos a pensar. Si yo fuera rey, ¿cuál fuera mi primera orden que diera? Tú en casa, piénsalo. ¿Cuál fuera tu primera ley que ejecutarías? A ver tú, Fátima, ¿cuál sería la primera? ¿Qué dirías tú? No, pues yo esta. No, bueno, si yo fuera rey, la primera que ejecutaría sería... Ay, es que hay bien muchas. Pero bueno, como ya no tengo 16 años, ya pienso en otras cosas. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Y ya lo tengo aquí en mi hojita para leerlo. Desde el versículo 1 dice: el pueblo de Judá proclamó rey a Uzías, que tenía 16 años. Uzías fue el que reconstruyó la ciudad de Elat y la devolvió a Judá. ¡Wow! Increíble, a los 16 años. En total reinó 52 años en Jerusalén. Su madre fue Jecolías. Qué bonito nombre, ¿no? A ver, esos que son bien románticos, o como le dicen aquí en México, bien enamorados. Oh, mi princesa Jecolías, ven porque te quiero dar un abrazo, mi querida Jecolías. No suena romántico, ¿eh? ¿Cómo ves, Fátima? Uzías siguió los pasos de su padre Amasías, otro romántico, y en general fue un buen rey a los ojos del Señor. Perdón, se me olvidó decir, yo estoy leyendo la versión Nueva Biblia Viva.
A lo mejor la suya va a decir un poco diferente, y aquí es donde me gusta que haya variantes, que haya diferentes versiones para poder comprender mejor. Mientras Zacarías vivía, Uzías siempre tuvo deseos de agradar a Dios. Zacarías era un hombre que tenía revelaciones especiales de Dios. ¡Wow! Me están describiendo. Mientras el rey siguió los caminos de Dios, prosperó porque Dios lo bendijo. Chulada. Uzías le declaró la guerra a los filisteos y derribó las murallas de Gad, Jabnía y Asdod. Edificó ciudades en las zonas de Asdod y en otras partes del territorio de los filisteos. Dios lo ayudó no solamente en esta guerra contra los filisteos, sino también en las batallas contra los árabes de Gur-Baal y contra los amonitas. Los amonitas le pagaban tributo anual y su fama se extendió hasta Egipto porque era muy poderoso. Edificó torres fortificadas en Jerusalén, en la puerta del ángulo y en la puerta del valle y en la esquina de la muralla. También construyó fortalezas en el sur e hizo muchos estanques de agua porque tenía mucho ganado en los valles y en las llanuras. Fue un hombre que amaba la agricultura y tuvo muchas haciendas y viñedos en las laderas y en los valles fértiles. Uzías organizó un ejército en regimientos en los cuales eran enlistados hombres de acuerdo con el censo hecho por el escriba Jehiel, por su ayudante Maseías y por Hanaías, uno de los jefes del rey. Estos regimientos los comandaban 2,700 jefes en clanes y todos eran guerreros muy valientes. Este ejército estaba formado por 307,500 guerreros fuertes y poderosos. Más o menos, ahí la llevamos. Así más o menos. Uzías le entregó escudos, lanzas, yelmos, corazas, arcos y ondas. Casi como aquí en México. Además, les entregó máquinas de guerra. ¡Wow! Iron Man estaba ahí. Así se llama su amigo, ¿no? Máquina de guerra. En fin, los equipó. Y en las esquinas de las murallas de Jerusalén y servían para arrojar flechas y piedras grandes con la maravillosa ayuda de Dios. Uzías llegó a ser muy famoso y poderoso, de modo que su fama era conocida en todas partes. ¡Wow! Este era Uzías, una persona que desde su pronta edad fue muy sabio, muy prudente, y yo tengo unos puntos que quiero recalcar de lo que hizo él, que a mí me llamaron la atención. Fue un buen rey, hizo muchas cosas buenas para el pueblo de Judá, y no solamente Judá, sino Israel. Pero una de las más importantes que él hizo es persistió en buscar a Dios. Me gusta esa palabra porque dice persistió. Para los que conozcan esa palabra, espérenme un poquito. Los que a lo mejor no la entendemos bien, persistir. Híjole, en los maratonistas cuando corren es más, no los maratonistas, los triatlonistas, o no sé cómo llaman, los que hacen triatlones. Estos cuates persisten, crean, porque sus carreras son de 8 horas o no sé cuántas horas. La verdad no me recuerdo cuántos kilómetros recorran, pero son varios en bicicleta y son creo que 30 o 50, no me acuerdo cuántos kilómetros corren, pero corren y nadan y andan en bicicleta y terminan pero desbastados. Me decía un amigo que hace triatlón, dice que una de las peores era, dice, termina rosado por todas partes. Y cuando ellos van, dice, una de las que le gustaba más era cuando nadaban. Dice, porque ahí mojado y todo, dice, pero lo malo era que si aflojabas el paso, pues normalmente los hacen en mar abierto, en la playa o en ríos grandes. Dice, si dejas de nadar, te vas a hundir, campeón. Así es que, aunque despacito vas,
y vas, y vas. Eso es persistir. Tú sabes que si paras, te ahogas. Que no hay forma de regresar atrás, porque solamente hay una entrada y una salida. Y tienes que pasar por la entrada para llegar a la salida. No hay de otra. Y muchas veces esas personas tienen esa mentalidad de que no soy un perdedor. Y persisten. Muchos se desmayan porque dieron todo de sí. Y yo creo que así yo me imagino así a Usías, ese cuate que buscaba la presencia de Dios de noche, de día, en las tardes, en la agricultura, cuando hacía, porque, híjole, bueno, vamos a ver más. Dice, restituyó a Judá, o sea que le habían quitado una ciudad, déjala, veo otra vez porque no me la ciudad de Elad, y se la devolvió a Judá. No sé cómo se imaginen ustedes si llegó. Dice que cuando la devolvió, no llegó con las personas o con la nación que se la había quitado a Judá. Oye, ¿me la das? Por favor, podemos hacer un tratado de libre comercio. No sé si han escuchado esa frase, donde tratan de hacer un pacto. O como el Estados Unidos, que cuando obtuvo su libertad, pues pudieron hablar y no sí hubo pleito, no hubo tanta bronca como otros países. Bueno, aquí ellos llegaron y la reconquistaron y se la devolvió a Judá. Híjole, a mí me encantan las historias de guerra en estos tiempos, porque en estos tiempos realmente sí eran guerras. Y yo me imagino a Usías peleando así como su al abuelo, al David. Así me lo imaginaba, con esa ferocidad, con esa garra. Y se la devolvió y edificó todavía otra ciudad, Ailot, y otras más ciudades. Esto es una de las cosas que hizo. Otra, derrotó a los filisteos. ¿Quiénes eran estos filisteos? Los filisteos eran unas personas, en esos tiempos los enemigos number one de los israelitas y de Judá. Y él los derrotó. Y no solamente ellos, sino a otras naciones, como a los árabes. Y no le bastó eso, sino les cobró su tributo. Por 50 años, estas naciones le daban tributo. ¡Wow! No solamente les quitó lo que le habían quitado a él, sino los obligó a que ahora me tienes que dar. ¿No les recuerda una cita bíblica? Así como cuando dice que lo que te quite Satanás te lo tiene que devolver 7 veces. A mí sí me la recuerda, no sé a ti. Piénsalo, a lo mejor Dios te está diciendo algo que debemos de hacer, de retomar lo que nos pertenece a nosotros. Bueno, otra cosa, fue un buen agricultor. Miren nomás, no solamente un guerrero, un arquitecto, sino también agricultor. Bendita mujer que se casó con el rey, sabio, joven, fuerte, adinerado, agricultor y amaba a Dios. Mujeres, pónganse al tiro. Y así hay hombres así. Bueno, en aquellos tiempos. Porque también ahorita yo creo que hay jóvenes así que se pueden entregar a Dios. Y también ustedes. Tenía un ejército tan bien capacitado. Y me puse un poco a investigar de su ejército. No fue mucho, sino me llamó la atención que él buscó personas capaces. Él decía como ingenieros. De hecho, él fue el primero en hacer un arco que pudiera lanzar flechas grandes. Se las voy a comparar así como una ametralladora calibre 50. Para los que no conocen cuál es esa, es la que andan arriba de los carros, así de los grandotes, y andan. ¡Pa, pa, pa! Bueno, así eran las flechas que él hacía o que fabricó y las puso en la esquina. Imagínense tener un sistema de eso, de defensa. ¡Wow! Ahorita lo conocemos como el defensa israelí, el que, ¿cómo le llaman? El
tumbacuetes, o no me acuerdo cómo le llaman, pero este defensa que tiene Israel son como unas ametralladoras ahorita, que cuando lanzan un cohete, ellos los escanean y poco a poco lo tumban. Y no me acuerdo cómo le llaman, se me fue el nombre, perdón, disculpen. Pero era muy parecido. Imagínate en aquellos tiempos que te lancen una lanza, de lanza normal, donde puedas clavar a 2, 3 personas. Y lo mejor es que no tienes que andar haciendo mucho, porque nomás la pones y ya tiene pum, pum, y lanzas. Imagínate que a lo mejor en la punta de la lanza le ponían veneno, no sé, o fuego, y cuando la lanzaba prendía a la persona en fuego. O sea, era increíble, porque él tenía un muy buen ejército, pero no nomás eso, sino capacitaba a su ejército. Y cuando hablamos de capacitar, eso implica mucho, porque les enseñaba técnicas de combate. En otros reyes que había eran campesinos y jefes de familia que traían a sus hombres fuertes para pelear. O como aquí en México, que cuando llegaron los franceses a querer conquistar, lo que los campesinos a machetazos y a nopalazos, resorterazos, corrimos a los franceses, o corrieron a los franceses. Capacitaba a su ejército para pelear, y estaban capacitados. Y me llama la atención porque no hacía inventos de armas que en aquellos tiempos pues no se veían. Ahorita pues ya los hemos visto en caricatura, los hemos visto en varios lados, y ya es más común para nosotros eso, pero cuando nunca lo has visto, wow, imagínense este rey, qué capaz era. Me sorprende. Pero no solamente eso. Una de las que también tuvo que pasar Usías, y yo creo que es una de las más fuertes, porque nosotros los mexicanos quizás nos identificaremos con él en esto. Nos marca en la historia y en la Biblia que él pasó un terremoto. Y esto es triste, porque nosotros nos acordamos de México 86, o del terremoto que pasó hace como 2, 3 años, no recuerdo esa fecha, pero el que más nos ha marcado a nosotros como mexicanos es el del 86. Es 85, gracias por corregirme. Ese es el que más nos ha marcado a nosotros, porque devastó, tumbó y ocasionó, o sea, marcó nuestras vidas como mexicanos. Y siempre decimos, pero los mexicanos nos unimos. Así me imaginé al rey Usías, como los mexicanos unidos, buscando los famosos topos. Gracias por su ayuda, gracias por su esfuerzo, gracias por capacitarse. Ustedes, los de Protección Civil, gracias. El ejército mexicano, gracias. Síganlo haciendo, porque nosotros como nación ocupamos gente capaces como ustedes. Gracias por sus servicios. Y volviendo al tema, y déjenles, digo, en la Biblia les va a marcar en Zacarías 14, versículo 5, para que vean lo que del temblor. Entonces ustedes podrán escapar de aquel valle hacia Asal. Sí, huirán como lo hicieron sus antepasados hace muchos años, cuando hubo un terremoto en los tiempos de Usías, rey de Judá. Entonces vendrá el Señor, mi Dios, y todos sus santos le acompañarán. En Amos 1:1, este es el mensaje que Dios le envió a Israel por medio del profeta Amos, que era un pastor de ovejas que vivía en el pueblo de Tecoa. Cuando yo lo estaba leyendo, yo leía el pueblo de Tecos, y me acordé del equipo de fútbol. Entonces esto ocurrió 2 años antes del memorable terremoto, durante el tiempo en que Usías reinaba sobre Judá y Jeroboam, hijo de Joás, reinaba sobre Israel. Yo no tuve familias que haya perdido en México, pero los que sí tuvieron, pienso yo que recordarán ese temblor con mucho melancolía.
con mucha tristeza. Y los que fueron rescatistas lo recordarán de igual forma, ¿no? Lo que tuvieron que ver, lo que tuvieron que pasar. Ahora imaginémonos un rey que nunca habían visto algo así o no había pasado, porque en la Biblia y en la historia lo marca, le ponen énfasis en esto. ¿Cómo se recuperó Usías? Y me llama la atención que dos profetas distintos lo usan para reclamar o para sus profecías. Interesante. Y de esto me impresiona más que se recuperó Usías. ¡Wow! ¡Qué hombre tan más impresionante, la verdad! Un hombre capaz, estudioso, dedicado, apasionado por Dios. ¡Wow! Yo quisiera ser como él. Y yo conozco a muchos aquí en México, en Guadalajara, como esos. Y de hecho los he visto en la congre. Otros los he visto en otras congres. ¡Ánimo, campeón, campeonas! Necesitamos de ustedes. Pero, ¿qué sucede después de eso? Alguien tan exitoso como él, una de las cosas que a él le daba tanto éxito, y entendamos esto, porque a veces no queremos hacer esto. Tenía un líder espiritual que lo guiaba. En el versículo 5 nos lo marca. Dice, mientras Zacarías vivía, Usías también tuvo mucho deseo. Fíjate, siempre tuvo deseos de agradar a Dios. Wow. A veces nosotros los deseos de agradar a Dios, pues, no los tenemos. Y dice que en los tiempos que Zacarías vivió, él los tenía. Y vamos a leer en Romanos 12, no hay Romanos 16. Romanos 12, del 6 al 8. A cada persona Dios le ha concedido en su bondad el don de realizar ciertas tareas. Les recuerdo, yo estoy leyendo la Nueva Biblia Viva, sus versiones, y me gusta que lean diferentes versiones porque nos ayuda a comprender mejor. Así que Dios te ha dado a ti, si a ti te dio el don de profetizar, ejercítalo de acuerdo con la proporción de la fe que posees. Fíjate, no más, no menos, de acuerdo a la fe que tú tienes. O sea, la fe sin obras es muerta. Como lo bonito de la Biblia, ¿no? Que te va llevando y te enlaza. Si tienes el don de servir a los demás, sirve bien, hazlo. Si eres maestro, sea un buen maestro. Si tienes el don de animar a otros, anímalos. Si Dios te ha puesto para ayudar a los necesitados, hazlo generosamente. Si Dios te ha concedido ser líder, dirige con mucha dedicación. Y si tienes el don de mostrar compasión, hazlo con alegría. ¿Por qué les leo este? Vamos a ver en Hebreos 3, 12 al 5. Hebreos 3, 12 al 15. Me equivoqué, dije 5. Es al 15. Por tanto, cuídense, hermanos, y no sean incrédulos ni tengan un corazón perverso que les esté apartando del Dios vivo. Exhórtense todos los días mientras les quede tiempo, para que ninguno se endurezca contra Dios, cegado por el engaño del pecado. Pues hemos llegado a tener parte con Jesús si somos fieles hasta el fin, tal como confiamos en Jesús al principio. ¡Wow! Esto está fuerte, ¿eh? Póngale atención, porque la verdad, a mí
a mí me ha impactado esto y me ha removido muchas cosas. Como acabamos de decir, si oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como sucedió en la rebelión. ¿Cuál es la rebelión? ¿No saben? ¿No se acuerdan? ¿Qué tal cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y le exigieron que le hicieran un Dios? Esa era una rebelión muy grande. Bueno, ¿por qué les leí estos dos? A mi parecer, a lo que yo entiendo, Zacarías era un profeta que enseñaba, era un sacerdote que enseñaba, que dirigía, era líder, sabía hacerlo y lo hizo bien, a tal grado que el rey Usías, dice, tenía los deseos de buscar a Dios. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Muchos somos líderes en las iglesias, pero muchos no podemos hacer ni de buena forma servir, ni dirigir a las demás personas con alegría. A veces lo hacemos con tanta... Y quiero que entendamos, todo lo que nosotros hacemos debe de ser con un corazón alegre y hacerlo bien de corazón. ¿Por qué? Porque Dios te ha dado a ti la habilidad de hacerlo. Dios te ha dado a ti el poder de hacerlo, las ganas. Gracias por esas personas que son evangelistas, que salen a las calles y que siempre buscan a quien hablarle de Dios. Muchas gracias por su servicio, lo agradecemos. Y tú que estás sentado, que dices, es que yo no sirvo para nada, créeme que sí sirves. Solamente tienes que ponerte las pilas y decir, Dios, ¿qué quieres que haga? No necesariamente tienes que predicar o cantar bonito, o tocar bonito, estar en la alabanza, ser el líder de jóvenes, o ser el líder de los hombres, o cualquier otro ministerio que le hemos puesto nombre. Son actividades. No necesariamente tienes que ser eso. Yo te animo a que donde tú estés, seas líder. Donde tú estés, funciones. Porque tú no sabes si tú vas a enseñar a un Usías para que sea un buen rey. La razón de animarnos entre nosotros, fíjense, es para identificarnos con Jesús cada día. Yo le doy gracias a Dios que me ha puesto a una esposa que le encanta demostrarme o enseñarme con la Biblia cuando algo está mal. Y a veces nos damos de cabezazos ella y yo así, no, y que sabe qué, y nos damos, y pues mis hijos nos ven que nos alegamos, parece alegata, pero es que uno quiere aprender, y a veces el entusiasmo parece como si está enojado, pero es que aquí y allá, y es bueno aprender de todos. Tú que estás casado, tu esposa o tu esposo es ese maestro que ocupas. Ponle atención, no se hagan. Y no estoy en clase de matrimonios, ese fue extra, no se los cobro. Y ríanse poquito allá en casa, saludos, manden un like ahí, digan aquí estamos hermanos, Dios los bendiga. Un versículo que se les venga. Yo creo que te está ministrando Dios a ti y es bueno que tú digas, lo recibo. Continuemos porque ya se nos viene el tiempo. Pues miren, el rechazar cada día a Dios provoca que nuestro corazón se endurezca. ¡Wow! ¿Cómo pues? ¿O qué quiere decir con rechazar? ¿A qué le tira? ¿O de qué estamos hablando? Déjame te digo, si Dios te dice, háblale tú que eres evangelista, si Dios te dice, ve, háblale a esta persona, es que yo no sé con las palabras, no sé qué aquí, no sé, pero Dios ya te dijo, y no lo haces, esa es una, como el árabe a su esposo, esa es una.
tu corazón se está endureciendo. Los que no se saben este chiste, búsquenlo en internet. Pero asegúrense que sea cristiano. Cuando Dios te da otra instrucción y tú haces caso omiso, ¿qué quiere decir caso omiso? Que lo ignoras, que volteas, que no lo haces, que no sigues la instrucción. Esa es otra. Y así van a seguir pasando los tiempos, o los días, los años. Te voy a poner otra más sencilla. Cuando sientes que necesitas orar y no lo haces, ¿acaso tú no te ha sucedido esto? Porque a mí sí me ha sucedido que he sentido que necesito orar por alguien y no lo hago. Y también he sentido muchas veces que tengo que orar en ese rato y no lo hago. ¿Y qué sucede? Mi corazón se entristece. Y Dios me ha llamado la atención en muchas ocasiones. Gracias a Dios que me corrige, porque el que Dios corrige lo ama. No me ha abandonado y le doy gracias a Dios por eso. Bueno, sigamos. Me recuerda lo que dijo Jesús del centurión, hombre de mucha fe, pues entendió el estar bajo autoridad. ¿A qué me refiero? ¿O qué quiso decir con esto? Bueno, vamos a leer en Lucas. Se me olvidó pasarlo acá en mis notitas. En Lucas capítulo 7, ya ven, hoy sí, ahorita sí les voy a dar tiempo. Lucas 7, versículo desde el 1 al 10. Creo que ya se saben la historia, pero se las voy a leer para que ahí le pongan atención, o si se están tomando su cafecito. Miren, hombre preparado vale por dos. Provechito allá en casita. Bueno, empecemos. Cuando terminó de hablar el pueblo, Jesús entró en Capernaum. Había allí un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo. Fíjense nomás, él quería mucho a su siervo. Estaba enfermo, en punto de morir. Cuando oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Fíjate nomás, a pedirle, no a decir como el ciego, si quieres, no, fue, sana a mi siervo, por favor. Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia, este hombre merece que le conceda lo que pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Así que Jesús fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó a unos amigos a decirle, Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo, porque por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti, pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. Yo mismo obedezco órdenes superiores. Fíjense. Y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno ve y al otro va. Perdón, le digo ve y va. Y al otro ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto, y él lo hace. Al oír esto, Jesús se asombró de él, volteándose a la multitud, a los judíos, y les dice, les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. ¿Qué pasa aquí? Osías sabía que necesitaba estar bajo autoridad de alguien mayor a él, un sacerdote, un líder espiritual. Amigo, amiga, no te hagas. Todos necesitamos a alguien a quien nosotros podamos confiar. Si tú ya estás bajo autoridad de tu pastor, no la tienes difícil. Acude a él. Si tú eres un líder de jóvenes, ya sabes que tus jóvenes necesitan de ti. Si tú eres líder de alabanza, ya sabes que los que están en tu servicio o te apoyan en tu servicio que Dios te ha puesto, ya sabes a quién tienes que apoyar.
Y así va la cadena. Todos tenemos un líder que tenemos que rendir cuentas. Así es que, amigo, amiga, no te hagas. Y vamos a continuar porque ya me marcaron que tengo que concluir. Aquí viene el punto más feo que yo puedo encontrar en esta historia. El rey Usías, después de tener una trayectoria tan grande, resulta que Zacarías murió. Y vamos a ver qué dice adelante. Pero cuando vio que tenía tanta fama y tanto poder, se convirtió en un hombre orgulloso. Fue ese orgullo el que lo llevó a la desgracia. ¿A dónde lo llevó? A la desgracia. Tanta fue su arrogancia que un día, desobedeciendo a Dios de sus antepasados, entró al templo a quemar incienso sobre el altar. El sumo sacerdote Azarías entró tras él con otros 80 sacerdotes, todos hombres valientes, y le pidieron que saliera. Y le dijeron: no le corresponde a usted, rey Usías, quemar incienso. Esta es tarea exclusiva y solamente de los sacerdotes, de los hijos de Aarón, que están consagrados para esta obra. Salga, porque ha traspasado el mandamiento y el Señor no lo va a honrar por esto. ¡Wow! Miren, bravo por estos sacerdotes, porque sabían que ni el rey está por encima de Dios. Y a veces nosotros no podemos hacer eso por lo que sea. Tú sabes quién es tu autoridad, y debes de seguirla. Si Dios te dice ve, ve. Pero si sabes que tu autoridad tú no tienes cierta autoridad para hacer ciertas cosas, pero sin embargo las haces, aguas. Porque aquí en la Biblia lo dice el orgullo o la arrogancia, porque ya tienes tanto poder. Bueno, el rey, porque acá con nosotros eso nunca pasa. Usías, fíjense, yo casi no me enojo, dirían mis hijos. Y dicen: no, Dios es bien impaciente. Yo sí, yo soy muy impaciente y estoy trabajando en mejorar eso. Dice: Usías, lleno de ira, se negó a dejar el incensario que tenía en la mano, pero de repente quedó leproso. Cuando Azarías y los demás vinieron, lo sacaron de allí enseguida. Él mismo estaba muy ansioso de salir, pues el Señor lo había castigado. El rey Usías estuvo leproso hasta el día de su muerte y vivió aislado, separado de su pueblo y de su templo y del templo. Su hijo Jotán se puso al frente del palacio y fue quien asumió el gobierno de Judá. En el versículo 23 dice: cuando murió Usías, fue sepultado cerca del cementerio real, debido a que murió leproso. Su hijo Jotán fue el nuevo rey. Wow. ¿Cómo cayó este rey? Y solamente todo fue por la arrogancia y el orgullo de tanta fama y poder que había obtenido. Amigo líder, amigo y amiga, si Dios te ha puesto y te ha dado las habilidades que tienes, porque yo conozco muchos que tienen muchas habilidades y tú eres uno de ellos. Si tú dejas de reconocer a Dios,
créeme que la arrogancia te puede tumbar. Reconocer que Dios es lo que necesitamos es muy esencial en nuestro desarrollo como hijos de Dios. Pues si Él, o sea Dios, no es nuestra base, podemos tener éxito en lo que hagamos, negocios, amistades, pero secos y huecos por dentro. Si ya conoces de Dios o a Dios y aún así lo ignoras, recuerda la historia del rey que fue bueno y de hecho muy recto, solo que se le perdió la brújula o el sentido de la vida. Cuida que a ti o a tus hijos esa brújula no se descomponga. Tienes hermanos y hermanas que te quieran mucho y están dispuestos a ayudar en tu crecimiento. Y tú, que eres maduro y fuerte en el Señor, instrúyenos, enséñanos para poder tener una mejor cercanía con Dios. Funcionemos como lo que somos, un solo cuerpo para la alabanza y la gloria de Dios. Amigos, amigas, no nos cansemos de hacer el bien. No permitamos que la arrogancia nos tumbe. Muchas veces nosotros nos ponemos a pelear por quién lo hizo mejor o a quién le salió mejor. Fíjate que cuando yo hago esto a mí me sale mejor y a ellos no, o a aquel no, o aquí ya. Y empezamos a ver esas cosas. Acuérdate de este rey que por sabe cuántos años él fue el mejor rey que había existido, bueno, de los que de su alrededor, por muchos años. Pero la arrogancia y el orgullo le ganaron. Así es que yo te animo que hagas eso a un lado. Y que si dices, ¿sabes qué? Sí he sido arrogante, sí he sido orgulloso, pídele perdón a Dios. Y que te dé una oportunidad donde eso pueda cambiar. Quiero orar por ti antes de terminar. Papi Dios, te doy gracias porque en este día, Señor, nos muestras los caminos que debemos de seguir. Hablo que traes paz, salud a mis hermanos y que podamos, Señor Jesús, desarrollarnos contigo, Dios. No permitas que el orgullo nos gane, Dios, ni la arrogancia. Mi Dios, nos has dado a todos unas habilidades, a uno les has dado muchas, a otros nos has dado poquitas, pero queremos ser buenos administradores en lo que nos has dado, Señor Jesús. Espíritu Santo, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, nos vemos hasta la próxima. Disfrute su desayunito, su cafecito, que yo el mío, mire, provecho,